libro de Samuel, capítulo 25, vamos a leer los primeros 35 versículos. Primer libro de Samuel 25, versículos del 1 al 35, nos dice que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Se refiere a Nabal. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor se ha dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel,
Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió hoy para que me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído. Y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. En el sermón anterior vimos que David fue expuesto a una situación providencial para probar su carácter de una manera completamente distinta a cómo había actuado la providencia con el asunto de Saúl. Hasta ahora el problema que le estaba afligiendo era el rey de Israel, que le estaba persiguiendo sin causa y sin causa le intentaba matar. A lo que se le puede añadir la indiferencia hacia él por parte de la nación en general. Todo esto lo asumió David con honor, y más aún, no podemos olvidar que puso sus recursos, la vida de sus hombres y su propia vida para liberar a Keila, ciudad de Israel, y para defender a los pastores y rebaños que estaban en las regiones fronterizas con los filisteos, y puso todos sus recursos para defender gratuitamente todo lo que pertenecía al pueblo de Israel. Ahora se encuentra inesperadamente ante el rechazo de un simple ganadero que, después de haberle protegido sus bienes y como respuesta a la petición de alimentos de lo que le sobrase, recibe una respuesta grosera. Este hombre trató a los mensajeros de David con injurias y con desprecio. David había soportado con valor las provocaciones de Saúl e incluso había soportado con valor el desprecio de Israel. Pero todo esto que había soportado con paciencia le llevó a no poder soportar con paciencia el desprecio de Nabal, porque era algo que no se esperaba. Se podía esperar el desprecio de sus enemigos, de los enemigos de Israel, pero no se podía esperar el desprecio de alguien a quien él y su gente le había hecho tanto bien. Por lo tanto, lo que hacía que esta prueba fuera más dolorosa es que él mismo había actuado con honor y de forma amable hacia Nabal, y en respuesta obtiene una grosería. Bien podría haber tomado David del ganado de Nabal cuando estaba lejos de su dueño y nadie le podría haber dicho nada. Pero David no tomó absolutamente nada del ganado, sino que los defendió de las incursiones filisteas y los protegió. Con estos antecedentes, lo mínimo que este hombre rico podría hacer era mostrar su aprecio por David, ofrecer comida a los hombres de David y darle todo lo que David le pidiera, porque había protegido todo lo suyo. Pero en vez de esto se burló de ellos, con lo cual encontramos aquí el nivel de ingratitud a la que a veces pueden llegar las personas. Y tenemos en cuenta que este hombre era del pueblo de Israel, no era un extranjero, era de la tribu de Caleb, con lo cual le acercaba más cerca, de la descendencia de Caleb, con lo cual se esperaban otras cosas que tuviera que hacer este hombre con David. De manera que esta provocación hizo que el espíritu orgulloso de David fuera despertado. Todos sabemos que tenemos orgullo, solamente nos tienen que rascar un poco y darnos donde más nos duele para que el orgullo salte de una manera impetuosa. Y es esto lo que ocurre aquí con David. El Espíritu Santo ha dejado registrado este episodio para evidenciar lo que es capaz de hacer un creyente si no estamos alerta, si no estamos precavidos de cuáles son las asechanzas del diablo y cómo las circunstancias pueden hacer que saltemos de forma impetuosa sin pararnos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo. David había estado tanto tiempo en la escuela de la aflicción, sometido a Saúl y a toda su persecución, había aprendido la paciencia, y ahora ante un acto de esta envergadura, rápidamente David pierde la paciencia y se dirige con sus hombres para acabar con todo varón que pertenece a Nabal. Esto nos llevaba a preguntar
Lo veíamos la semana pasada, que es la paciencia. Y veíamos de qué manera la paciencia nos ayuda a sobrepasar el deseo vengativo, cómo la paciencia nos lleva a tener victoria sobre nuestro enojo y sobre nuestro resentimiento. Y es una de las cosas que tenemos que tratar en nuestra conducta, porque todos, cuando se dan las circunstancias, podemos salir de una manera impetuosa, como aquí está haciendo David. De manera que vemos en todo este capítulo varios aspectos en la vida de David, que es lo que nos ha llevado a analizar cómo ha sido provocado, cómo le vemos con ese ímpetu pecaminoso, y ahora vamos a ver cómo la providencia va a actuar sobre este episodio en la vida de David para aplacar su ira, Nos dice el versículo 14, hoy nuestro sermón va a ser textual, que uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Está dando un testimonio fidedigno de lo que supone su experiencia en el trato con David. Muro fueron para nosotros de día y de noche, es decir, no nos pudieron atacar los filisteos porque ellos estuvieron en medio como un muro para defendernos. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, le dice el pastor a Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues es Nabal, él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Todo el mundo sabía quién era Nabal y todo el mundo sabía lo perverso que era. Por lo tanto, este siervo de Nabal da un testimonio fidedigno de la bondad de David para con ellos cuando estaban en peligro. Esto es lo que ya había referido anteriormente David en el versículo 7. Tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Por lo tanto, la argumentación que está dando David se ve confirmada y ratificada por sus pastores, que están dando este testimonio fidedigno de que efectivamente David había sido un muro entre sus enemigos y ellos. Este pastor dedujo con toda lógica que David se vengaría del insulto. Dedujo con toda lógica que esto sería así, y podía tener la absoluta seguridad de que su vida estaría en peligro, porque él también, como súbdito de Nabal, acabaría muerto a manos de David. No se atreve a expresar sus temores a Nabal. No se atreve a decirle a Nabal todo lo que está ocurriendo, porque sabe que es un hombre perverso y no le va a hacer ni caso. Pero informa a Abigail de la situación. Aquí vemos cómo Dios hace que todas las cosas trabajen juntas por el bien de los suyos. Y podemos ver el encaje perfecto de la providencia para cumplir los propósitos de Dios, dejando completamente libre la voluntad humana a fin de que actúe libremente. Pero en el contexto y en el fondo vemos cómo Dios está moviendo todos los hilos para evitar que David peque de una manera tan reprochable como podría ser el que matase a todos los hombres de Nabal. De manera que toda la maquinaria providencial para frenar la impetuosa ira de David se pone en movimiento. Y encontramos aquí a un siervo de Nabal, movido por el instinto de conservación, que le advierte a su señora del peligro inminente de muerte que van a tener a manos de David. Cabe destacar que esta mujer, se nos dice precisamente en las Escrituras, se nos dice con precisión en las Escrituras, no solamente que era de hermosa apariencia, sino que era también prudente. Tenía conocimiento, tenía buen conocimiento, y por lo tanto, como era una mujer sabia, no pasó por alto la observación de su criado. No se dejó llevar por la necedad de su marido, no se dejó llevar por el orgullo inflado de su rico marido, que pensaba que todo el mundo estaba a sus pies porque era rico y por lo tanto podía ser insensato. Abigail no menospreció el aviso, ni asumió que los temores de sus pastores eran infundados, ni tampoco se paralizó por el miedo ante estas noticias alarmantes que tenían que ver con un asunto de vida o muerte, porque David venía con sus hombres para ejecutar el castigo. Esto nos da algún dato. Cuando te avisen de algo, escucha. Cuando te avisen de algo, escucha. Medita
en las advertencias que te están dando sobre algo. No lo pases por alto. Si quieres evitar problemas, escucha, porque tú no estás en la posesión absoluta de la verdad respecto a los acontecimientos que ocurren. Escucha. Al aceptar a Abigail el aviso, ¿qué es lo que hizo? Tenemos un problema y tenemos que actuar. Aquí estamos ante una ofensa y Abigail pone en marcha todos los mecanismos para pedir perdón por la ofensa y restituir el agravio. Esto es lo que siempre vamos a encontrar en las Escrituras. Y esto es lo que nosotros como cristianos deberíamos inculcar en nuestra mente. Ante una ofensa hay que buscar el perdón y restituir el agravio. Y esto es lo que se dispone Abigail a hacer. Versículo 18. Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. ¿Qué es lo que hace Abigail? No solamente piensa, que vayan mis siervos y le pidan perdón a David, que ha sido un malentendido. No. No es un tema de ser un malentendido. Es que hay que poner los medios para restituir el agravio que ha sido cometido. Y por lo tanto, esta mujer sabe perfectamente cómo tiene que actuar delante de las Escrituras. Nos dice también el texto, en el versículo 19, que nada de todo esto declaró a su marido Nabal. Hay algunos que han criticado esta acción de Abigail cuando se nos dice precisamente que no le dijo nada a su marido. Pero esta conclusión es bastante superficial si se critica de esta mujer no le dice nada a su marido. Es que está ocupando el lugar de su marido. Lo que Abigail hizo era necesario para proteger a su familia. Al percibir no solamente ella, sino todos los miembros de los siervos de Nabal, que era un hombre insensato, y que esto iba a traer un mal incalculable sobre todos ellos, se justifica evidentemente plenamente su conducta. Un principio de mayor rango se tiene que imponer por encima de otro de menor rango. Y aquí estamos hablando de que la vida está en juego. Entonces, si la vida está en juego, decimos que sí al marido porque es el marido, o no, cuando hay una ley de rango superior que la vida está en juego. Si el hombre no sabe estar en su lugar, como es el caso de Nabal, es el mismo quien provoca que su mujer tenga que tomar medidas para no sufrir las consecuencias de su necedad en el contexto de la familia. Y esto es lo que Abigail está haciendo. Ahora bien, el que el hombre sepa dirigir, sepa liderar y sepa estar en su lugar y cumplir con precisión lo que las Escrituras le demandan, no se aprende cuando uno tiene ya 40 añitos. Se aprende cuando uno es niño y joven. Entonces tienes que aprender. Si un joven es un necio, si es un entrometido, si es un manipulador y si es un rebelde, lo único que puede esperar quien se case con él será recibir las consecuencias de un carácter soberbio y despreciable como era el carácter de Nabal, con consecuencias lamentables para los suyos. Por lo tanto, para las jóvenes y para las niñas que en un futuro se vayan a casar, que miren con atención con quién se van a casar, porque hay muchos Nabales esparcidos por la tierra y muchos de ellos dicen que son creyentes. Por lo tanto, no nos vamos a fijar ni a fiar de lo que dicen, sino vamos a ver sus hechos. Vamos a ver si son hombres con sabiduría, vamos a ver si están bien formados, vamos a ver si tienen futuro y vamos a ver si son hombres de Dios, porque si no, ni mi hija ni otras que están por aquí cerca se van a casar con semejantes individuos. Así que si eres una mujer cristiana joven, asegúrate de que tu futuro marido cumple las expectativas bíblicas o serás una desgraciada toda tu vida. Entonces esto es un análisis que le tenemos que hacer a aquellos tan pavitos que se quieren ganar el favor de las chicas. Pues aquí no se lo van a ganar, se lo van a ganar de otra manera. Lo que David tenía en mente era bastante claro. El versículo 21 nos dice, está hablando David, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que le haya faltado nada de todo cuanto es suyo, y él me devuelve mal por bien. Las palabras de Nabal estaban en su corazón.
se arrepintió de la amabilidad y el trato que él y sus hombres habían mostrado hacia Nabal. Y como respuesta, sobre todo, de esta necedad y de esta ingratitud, que fue incapaz de apreciar todo lo que David y sus hombres, con sus recursos propios y a expensas de su vida, hicieron por este individuo. Todo rechazado. Pero tal y como estamos exponiendo en los últimos sermones, hay que tener cuidado con la respuesta que damos a un insensato, para no caer en que nosotros también en la respuesta seamos unos insensatos. Hay que responder, pero tenemos que saber qué respuesta le vamos a dar. Tenemos que equilibrar la respuesta a la ofensa cometida para dejarlo en evidencia y que sea consciente del nivel de insensatez que tiene. Es decir, eres un necio, eso lo tiene que comprender. Tenemos que ver cómo planificamos la estrategia para demostrarle que eres un insensato. Pero debemos responder. Aquí vemos que David fue irritado enormemente por la ingratitud y las burlas de Nabal, y por lo tanto tomó la firme decisión de vengarse. En este sentido tenemos que ser muy precavidos para cultivar esa actitud que nos lleva a mortificar el orgullo, que es lo que sale rápidamente cuando somos provocados injustamente. El orgullo. ¡Fum! A este me lo fundo. Pues tenemos que limitar el alcance del orgullo para dar una respuesta apropiada a la provocación. En el ímpetu de David, en el versículo 22 se nos dice: así haga Dios a los enemigos de David, y aún le añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón, nadie. Por lo tanto, la ira de David era inmensa, estaba lleno de ira. Este era un aspecto de su personalidad bastante cruel. Y si Dios no hubiera intervenido por medio de su providencia para limitar esta acción de David, habría manchado en gran parte su carácter y su posición como futuro rey de Israel, y le habría dado a sus enemigos una ventaja importante en su contra, porque luego de las tribus de Israel serían quienes a él le elegirían como rey. Y no podía tener una mancha tan grande de haber matado a todos los hombres de Nabal por esta afrenta, porque era desproporcionado la ofensa respecto al pago que él le quería dar. Aquí podemos ver lo que incluso un hijo de Dios es capaz de hacer cuando la gracia no está operativa en su alma. Cuando seguimos el deseo de nuestro corazón, lo que evidencia es que no estamos en comunión con Dios. No hay ninguna diferencia entre nuestra conducta y la de los impíos. Y esto, desde luego, para deshonra del nombre de Dios y para manchar nuestro testimonio. Con lo cual, genial. Si esto es lo que queremos, es un buen camino para quedar por los suelos y deshonrar el nombre de Dios. Pero tenemos que mirar otras cosas. Por esta razón, en ocasiones Dios se retira de nosotros para que sepamos lo que se encuentra en nuestros corazones, y que así podamos ser humillados delante de Él y recuperar nuestra relación con Él y con lo que debemos hacer en el mundo donde Él nos ha puesto. Lo que sobresale en todo esto es que Dios no nos deja solos en medio de nuestros pecados, sino que mueve los hilos de la providencia para limitar lo que nosotros solos haríamos de acuerdo a nuestra ceguera en esos momentos. Pues como nosotros caeríamos en pecados graves, Dios mueve su providencia para parar lo que estamos determinados a hacer. Y aquí vamos a encontrar a una persona que se interpone entre la ira de David y su determinación para matar a los hombres de Nabal y el propio Nabal. De manera que en ocasiones Dios actúa impidiéndonos que hagamos lo que nos habíamos propuesto. Y en esta ocasión lo hizo por medio de Abigail, una mujer de hermosa apariencia y de gran entendimiento. Pues aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Si la blanda respuesta aplaca la ira, Abigail recurrió a todo cuanto pudo para evitar que el mal recayese sobre su casa. Un mal que había sido provocado por su necio marido. Jóvenes, si queréis ser unas desgraciadas, ya sabéis a qué hombres no tenéis que mirar. A los necios, que siguen el deseo de su corazón, que la soberbia les corona y que son perversos en grado superlativo. Incluso, si podéis alejaros de amigos así, mejor, porque os van a evitar muchos problemas. Esta mujer no participó del pecado de su marido. No hizo como se suele hacer, lamentablemente, que ante una decisión insensata hay que decir sí a todo.
De manera que Abigail, sin enfrentarse al marido, buscó alternativas. Y como bien señala la Escritura, que una mujer de entendimiento buscó la alternativa para evitar un desastre. Y fue a encontrarse con David, con el propósito de suplicar su perdón y restituir el agravio. Allí fue Abigail. Interesante lo que nos dicen los versículos 23 y 24. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Esto era mucho más que un saludo oriental. Los orientales se suelen inclinar, pero esto era mucho más que un saludo oriental. Era el reconocimiento de la posición en la que estaba David, que había sido ungido por el Señor para ser rey de Israel. Y Abigail lo sabía, por lo tanto actuó en consecuencia con lo que Dios ya había establecido. Nabal lo había insultado como si fuera un fugitivo, pero su esposa se pone con su rostro en tierra reconociendo al futuro rey de Israel. Atención a cómo esta mujer está haciendo las cosas de acuerdo a lo que la ley de Dios establece. Por esta razón repetimos y repetimos y repetimos que hay que tratar a las personas de acuerdo a su edad, a su género y a su posición. Si esto lo perdemos de vista, cometemos una gran ofensa contra Dios y contra el prójimo. Tenemos que tratar a las personas de acuerdo a su edad, a su género y a su posición. Si un hombre no sabe tratar a una mujer, ya empezamos mal, porque las mujeres no son como los hombres, son más sensibles, por lo tanto tienes que tener mucho cuidado cuando hables con una mujer. Si un joven no sabe tratar a una joven y considera que es una coleguilla más de la pandilla, ante quien les pone sus palabras groseras, sus intimidades perversas y cosas que no se deben nombrar, y las suelta delante de las jóvenes, este joven es un insensato en grado superlativo y no merece la amistad de las jóvenes. Así que a las jóvenes, si tenéis amigos así o conocidos así, adiós, aunque estén en la iglesia, adiós. Si nos encontramos a un joven que no sabe tratar a los mayores y no recuerda cuál es su posición de joven, estamos hablando de un insensato y le tenemos que enseñar, porque es un insensato. Los jóvenes que se entrometen como si tuvieran experiencia en algunos asuntos, resulta que lo que quieren es notoriedad y muestran una necedad supina, porque los jóvenes saben mucho de videojuegos. Y se acabó, ya está. Es que yo sé más que mi padre en videojuegos. Sí, es que a tu padre no hace falta saber videojuegos, porque tiene que trabajar para llevar el pan a su casa y pagar todas las facturas. Entonces no les hace falta los videojuegos. Ahora, si tú te crees mucho más inteligente que tus padres porque dominas el videojuego, es que eres un necio mayor que Nabal. Esa es la historia. Esta mujer sabía cuál era su posición, la sabía perfectamente. Y sabía cuál era la posición de David, el futuro rey, el que había defendido sus rebaños, el que había protegido a sus pastores. Por lo tanto, toma su papel y ejerce como tal. Una mujer con entendimiento. Y le dice, versículos 25 y 26, no haga caso ahora mi señor de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Así que lo que aparece aquí en este texto, lo primero que aparece es que Abigail no está excusando a Nabal. No lo está excusando. Es decir, no está justificando el pecado de su marido, no lo está justificando. No está defendiendo a su marido, tampoco. No retuerce el sentido de la realidad para decirle, pero es que tú también has hecho... No.
Cuando nos están exhortando sobre algo, no le digamos al que nos está exhortando y tú más. Esto es interesante porque ocurre muchas veces cuando el pastor tiene que exhortar. Se encuentra con algunas ovejas, que en muchos casos son cabras, y le dicen al pastor lo que el pastor tiene que hacer cuando están siendo exhortados. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? El pastor te exhorta a ti, pero tú le das la vuelta y tú exhortas al pastor. Si tienes que exhortar al pastor está genial, pero lo haces en su contexto adecuado y lo citas para hablar del asunto. Pero no aproveches, ya que el pastor te va a reprender, para decirle, pues yo te voy a reprender más. Estupendo. Esto es una deshonra para Dios y una deshonra para ti. O sea, estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, ¿qué tal el tiempo hoy? Aquí hace buen tiempo, ¿verdad? Pues ya está. Está lloviendo, pues nos vamos a casa y todos están contentos. Abigail no está excusando en absoluto a Nabal, no está justificándole, no está retorciendo el sentido de la realidad, sino que muestra la situación tal y como es. Esto es lo que encontramos en los verdaderos creyentes. Afrontan la realidad y buscan la salida de acuerdo a la voluntad de Dios, pidiendo perdón, restituyendo el agravio y buscando la paz. Después esta mujer centra su atención en Dios y en honrar a Dios, y atribuye exclusivamente a la gracia de Dios esta situación, cuando dice: el Señor te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Por lo tanto, esta mujer está honrando a Dios y está honrando al futuro rey. Sabe cuál es su posición, y desde su posición se permite decirle a David cómo está la situación. Por otra parte, fijaos cómo ella asume la carga de toda la culpa. Sobre mí sea el pecado. Si tienes que castigar a alguien, castígame a mí. Se interpone entre la ira de David y la insensatez de Nabal para impedir que se derrame sangre. Y luego añade en el versículo 28: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. De manera que aquí encontramos que esta mujer sabe perfectamente quién es David. Su marido no lo sabía. ¿Quién es este David? ¿Quién es este hijo de Isaí? Mejor no lo quería saber. Pero esta mujer sabe perfectamente quién es David. Sabe perfectamente las profecías que hay sobre David. Sabe perfectamente cómo Samuel le ungió para ser el futuro rey de Israel. Y como sabe todo esto, y ha estudiado la palabra de Dios y asume la palabra de Dios, ejecuta lo que Dios en su palabra le está diciendo. Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Así que esta mujer no se quedó solo diciendo perdona a Nabal, pobrecillo, ¿no? Juzgó la situación en el contexto de la voluntad de Dios, en el contexto del propósito de Dios para con su pueblo, a través del oficio que le había otorgado David para el futuro. En ese contexto de la voluntad de Dios y de aquellos a quienes Dios había llamado para liderar y para tener autoridad sobre su pueblo, Abigail actuó. En esto muestra que entendía cuál era la voluntad de Dios y de qué manera David formaba parte de los propósitos de Dios para el bien de su pueblo. Reconocía la palabra de Dios y actuaba en consecuencia con la revelación que en esos momentos tenía de Dios. Sus palabras finales, que aparecen a partir del versículo 29, son muy reveladoras. Dice ella: aunque alguien se haya levantado para perseguir y atentar contra tu vida, aunque alguien se haya levantado, ¿a quién se está refiriendo? A Saúl. Aunque alguien se haya levantado para perseguir y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, fijaos el entendimiento que esta mujer tiene de la voluntad de Dios, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Atención. Fijaos la disposición de esta mujer delante de David. Muchos pueden pensar, bueno, pues como era David, ya. Nosotros sabemos toda la historia de David, ahora que la leemos 3000 años después. Pero cuando están ocurriendo las cosas, nosotros no sabemos todo lo que va a pasar. Pero aquí la mujer, Abigail,
está actuando coherentemente con la luz que Dios le ha dado y con el entendimiento que le ha dado para saber las profecías respecto a David. De manera que, en primer lugar, observamos que Abigail hace referencia a la implacable persecución de Saúl y utiliza el término alguien en lugar de decir el rey. No lo dice, pero sí que reconoce la evidencia profética de que Dios le protegerá porque ha sido llamado para ocupar el trono de Israel y por lo tanto Dios protegerá a David. En segundo lugar, mira a lo lejos esperando el cumplimiento de las promesas de Dios porque le va a hacer, ella misma lo está reconociendo, príncipe de Israel. Será el futuro rey. De manera que en ocasiones, cuando estamos en medio de las pruebas y aflicción, Dios también nos envía palabras de consuelo por medio de aquellos que son fieles a su nombre. Y aquí vemos cómo esta mujer está reconociendo todo lo que las profecías decían sobre David y cómo le está honrando y poniéndolo en el lugar que le corresponde. En tercer lugar, también puso en la conciencia de David una enseñanza vital, y es que no debería manchar el honor de Dios por causa de un hombre insensato. No debería permitir que eso fuera reproche para él algún día cuando subiese al trono y que le acusaran entonces de algo indebido. Y en último lugar, tomó su posición delante de David como su sierva, para que cuando llegase al trono se acordase de que ella había traído el bien a su vida. De manera que podemos recordar las palabras de Proverbios en el capítulo 25, versículo 12, que dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. David era sabio y escuchó, pero porque escuchaba palabras de sabiduría. No escuchaba necedades ni intereses perversos. Escuchó palabras de sabiduría y David prestó atención. El propósito de Abigail era argumentar para edificar, para alentar y para poner en perspectiva la situación en la que se encontraba David de acuerdo a los principios bíblicos y a lo que la Escritura hasta ese momento había revelado. No se acercó a él para reprocharle, no se acercó a él para insultarle, no se acercó a él para menoscabar su autoridad y su posición, no se acercó a él para deshonrar a Dios con su conducta, no. Y esto es vital que lo tengamos en cuenta cuando tenemos que exhortar a otra persona en sus tratos con nosotros, especialmente si se encuentra en una posición de autoridad. ¿Debemos decirle algo al pastor? Por supuesto. El pastor es uno más como nosotros, que también peca como el resto. Si hay que exhortarle al pastor, vamos a tomar el ejemplo de Abigail y seguir los principios que Abigail aquí nos está demostrando. Ahora, cuando el pastor nos tiene que exhortar a nosotros, no nos podemos encontrar en que se denigre al pastor, se le insulte, se le desprecie, porque esto es que está fuera de todos parámetros bíblicos. Si los pastores cumplen su misión con fidelidad, harán como David, estarán atendiendo gratuitamente, en muchos casos, las necesidades de otros, pondrán su tiempo y sus recursos económicos para atender a otros, y luego la respuesta que te encuentras de esos otros es el desprecio y la grosería, las respuestas groseras, como ocurre con Nabal. Eso encima de todo gratis. Como es todo gratis, encima te puedo escupir a la cara. Pues es normal que David actuase impetuosamente, y es normal que a veces el pastor también se canse de algunos temas y diga: hasta aquí hemos llegado y punto. Entonces tenemos que tener y ser sensibles a todas estas situaciones. David tuvo un oído atento a los argumentos de acuerdo al principio bíblico que dice que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, no me herirá la cabeza. Tenemos que recibir con buen espíritu cuando somos corregidos con argumentos firmes que buscan nuestra edificación y honrar el nombre de Dios. Lo tenemos que aceptar, tenemos que escuchar, porque a lo mejor nos estamos equivocando en algo y tenemos que poner el oído para ver por qué mal camino estamos andando. En esto se manifiestan aquellos que son hijos de Dios. Puedes tratarles con franqueza, porque cuando les das argumentos bíblicos, todo se entiende. Todo se mueve para ser corregido con un buen espíritu. Pero cuando ante una corrección
salen tergiversaciones de lo que se ha dicho. Se utilizan cuestiones semánticas del lenguaje para darle la vuelta a lo que has dicho, que me dijiste, que te dije, que... Si entramos en una guerra de semanticismos, de definición de palabras, entonces nos cogemos el diccionario y empezamos a estudiar desde la A a la Z lo que dice el diccionario, porque entonces no estamos entendiendo ni teniendo el espíritu de arreglar las cosas, sino que somos inquisidores semánticos, y esto no es lo que nos enseña la Escritura que tenemos que ser cuando nos disponemos a traer la paz, a promover un espíritu de buena convivencia y a ser edificados en todo lo que tiene que ver con los principios que nos muestran las Escrituras. Si tenemos la disposición de escuchar a consejeros fieles, seremos librados de muchas caídas y de amargos lamentos en el futuro. Pero si no escuchamos, cuando se nos está exhortando con principios, argumentos que se basan en las Escrituras, seremos tan insensatos como Nabal y atraeremos sobre nosotros grandes desgracias por nuestra mala cabeza y por nuestras múltiples malas decisiones. Dios bendijo estas palabras de Abigail, las puso en la conciencia de David, y David fue capaz de ver todas las implicaciones a las que podría haber llegado con sus hechos. Vio cuáles serían las secuencias de la historia y en qué acabaría. Lo vio perfectamente. Y al ser consciente de todo esto, muestra en primer lugar su reconocimiento a Dios por haberle enviado esta exhortación. Da gracias a Dios de que hubiera alguien que le exhortase. Versículo 32. Dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel. Lo primero que hace, bendice a Dios, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Bendito Jehová, que se interpuso para que yo cometiese este crimen. ¿A qué conclusiones nos lleva esto? La primera: esto nos muestra una verdadera marca de la espiritualidad cuando discernimos la mano del Señor ante los acontecimientos que vienen delante de nosotros, y podemos ver cómo Dios utiliza su providencia para limitarnos en hacer un mal que no deberíamos hacer. En segundo lugar, no solamente Abigail se presentó delante del rey, se inclinó a tierra, reconoció su autoridad, sino que también David agradeció a Abigail su conducta al interponerse entre él y el pecado que estaba a punto de cometer. Se interpuso entre su ira y Nabal. Por lo tanto, le evitó pecar. De manera que no solamente debemos recibir la exhortación, sino también dar gracias a Dios por tener hermanos fieles que nos corrijan. Vosotros os imagináis, esto ocurre en muchos ámbitos de la vida política y social. Los aduladores. Si te quieres ir de camino al infierno y no reconocer nada en tu vida y ser un petulante, orgulloso, inflado, no hace falta más que llenarte de aduladores alrededor. Te van a decir todo lo que tú quieres oír. ¡Qué grande eres! ¡Qué rubio eres! ¡Eres el mejor de todos! Y te empiezan a decir cosas que al final hasta te lo crees. Es como las madres cuando a sus hijos, que son más feos que otra cosa, le dicen: ¡qué hijo más hermoso tengo! Madre mía. A veces uno tiene que tragar saliva por ver cómo las madres le pueden decir eso a los hijos que son muy feos. O si no son feos y le dicen 7 veces cada día que son muy guapos, el niño cuando sale por la calle le faltan espejos para mirarse de lo guapo que es. Es que va a romper los espejos. Lo peor es que el niño se lo crea. Entonces ese es uno de los pecados que también las madres cometen sobre sus hijos cuando dicen que su hijo es el más guapo del mundo. Y resulta que hay otros 7.000 millones más guapos que él. Pero en el mundo en el que ellos se mueven, evidentemente puede que sea así. Tenemos que tener en cuenta que en vez de que David pasase por alto o tratase a la ligera el alcance que estaba a punto de cometer, fijaos cómo él también hizo hincapié en la dimensión que esto suponía en cuanto a su pecado, en la gravedad de la afrenta que hubiera supuesto que cumpliese su objetivo. Lo que vemos, por tanto, es que David precisó su pecado, David identificó su pecado, David expuso su pecado y David se arrepintió de su pecado, pero lo definió. Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados. Señor, también te pedimos que me des un trabajo mejor. O sea, ya está, ya nos hemos pasado de los pecados, hemos dicho perdona nuestros pecados y nos vamos a otra cosa. Pero ¿cómo puedo yo corregir mis pecados si no identifico de qué pecados estoy hablando?
O cuando vamos, algunas cosas que también pueden pasar en el contexto de la iglesia. Hermano, perdóname si en algo te he ofendido. El hermano no sabe de qué estás hablando. Si en algo te he ofendido, ¿a qué te refieres? Precisa el pecado. Define el pecado. Di en qué me has ofendido y di cómo vas a restaurar el agravio que has cometido. Pero si solamente somos generalistas, no nos vamos a arrepentir de nada. Señor, perdona mis pecados. Pero si no sé definir de qué pecado estoy hablando, ¿cómo me va a perdonar el Señor? Y sobre todo, ¿cómo puedo corregir mi pecado? ¿Cómo me puedo arrepentir de mi pecado si no lo preciso? Si no sé de qué estoy hablando. Es imposible que pueda obtener el perdón porque no me estoy arrepintiendo de mi pecado. Y el perdón lo obtengo cuando me arrepiento. No cuando hablo generalidades, sino cuando defino. En tercer lugar, David la despidió con un mensaje de paz y aceptó la petición de Abigail. Todo esto nos expone a la disposición que debemos tener para escuchar el consejo y no ser obstinados en nuestra única percepción de las cosas, porque cuando estamos airados no podemos pensar con justo juicio. El orgullo, el egoísmo, el deseo de nuestro corazón nublan la vista. Atentar contra la autoridad establecida siempre es malo. Cuestionar los principios de autoridad siempre es malo. Rebelarse siempre es malo. ¿Quieres tener problemas? Haz lo que el corazón te diga y verás. El Espíritu Santo, por tanto, nos ha dejado este relato para despertar en nosotros el deseo de servir a Dios en el contexto donde Él nos ha puesto. Que demos respuesta adecuada a cada situación, que procuremos en medio de la exhortación corregir lo deficiente y edificar, traer luz sobre el que es un insensato y mostrarle o bien que es un insensato y que entonces se dé cuenta y recapacite y actúe, o bien dejarlo con la respuesta de su insensatez para que quede en evidencia delante de todos. Principio o propósito que tuvo Abigail: aplacar la ira. Y con su intermediación, con sus palabras suaves, con sus argumentos convincentes, pudo aplacar la ira de David y Dios fue honrado en todo ese contexto. Vamos a terminar en oración.